Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir la Biblia en Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10. Nos faltan solamente 2 domingos más y terminamos el libro de Eclesiastés, ¿no? Yo les recomiendo siempre que lean el capítulo antes, lo lean antes, porque no puedo entrar en todos los detalles. Yo tengo que marcar 4 o 5 cosas que son fundamentales y después ustedes pueden leer con esa orientación el capítulo entero, ¿no? Si lo leen antes van a ir entendiendo mucho más lo que voy a decir. El capítulo 10 de Eclesiastés dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos, la palabra ricos en hebreo puede significar también nobles, ¿no? Los nobles, y los ricos están sentados en lugares bajos. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corte piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben para dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y los que tienen alas harán saber la palabra. Hasta aquí nada más en la lectura. Ustedes recuerdan que en el capítulo anterior que vimos el domingo pasado, se hablaba de que Dios hace cosas que muchas veces no entendemos, no las comprendemos. Uno dice, ¿por qué Dios está haciendo esto? Y no alcanza a entender por qué lo hace. A veces cuando pasa el tiempo uno se da cuenta en el tiempo de por qué lo hizo. Y otras veces no, nos queda siempre pendiente eso. Pero lo que nos decía el escritor de Eclesiastés es que Dios como persona es insondable y los designios de Él también lo son y muchas veces no los podemos captar. Y decía también que todo está sujeto a la circunstancia. Nosotros podemos planificar nuestra vida, pero hay circunstancias que llegan y nos hacen torcer el rumbo que llevamos. Por lo tanto, hay 2 cosas que para nosotros resultan misteriosas: los designios de Dios y las circunstancias que aparecen en la vida. Queda, sin embargo, eso que hemos mencionado, la vida. Y entonces dice, bueno, en ese tiempo, ¿qué voy a hacer? Gocémonos con lo que Dios nos da. Si Dios te dio algo, es para que lo goces,
para que lo goces. Gocemos no permanentemente. ¿Se acuerdan? Decía, debe estar vestido de fiesta, vestido de blanco permanentemente, porque tiene que gozar. Y por otro lado, gocemos con nuestra familia. Goza de la vida con la mujer que amas. Es decir que lo que está diciendo es, tenemos que aprender a gozar del hoy, de lo que tenemos, con aquellos que amamos. El hoy, con lo que tenemos y con aquello que amamos. Es muy simple. A veces nosotros estamos proyectando cosas para el futuro y es bueno que hagamos proyectos, pero tenemos que saber siempre que todo proyecto está sujeto a la voluntad de Dios y que Dios es el que va a marcar los tiempos. Porque de pronto hacemos un gran proyecto y aparece una circunstancia que cambia todo. Y bueno, esa circunstancia viene de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta que el hoy, lo que Dios nos ha dado, lo ha dado para que lo gocemos. Y por otro lado nos ha dado, si tenemos una familia, tenemos amores alrededor nuestro, amor. Bueno, gocemos junto con los nuestros de las bendiciones que Dios nos ha dado. Ahora, cuando llegamos a este capítulo parece un cajón desastre. Usted sabe que el cajón desastre está lleno de botones de todos colores, ¿no es cierto? Entonces se dice siempre que esto es un cajón desastre. Incluso hubo páginas en algunas publicaciones muy serias que tenían una sección que se llamaba cajón desastre. Es decir, acá va de todo. Y parecería que está mezclado. No nos olvidemos que el que está hablando hace 3000 años y está poniendo una serie de refranes que para nosotros son extraños, pero para él no, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decimos, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Cada vez que llovió paró. Y bueno, si alguien que no está acostumbrado nos escucha, que decimos, bueno, siempre que llovió paró, dirá, este hombre es un idiota, eso lo sabemos todos. Pero lo que está queriendo decir es que las circunstancias nuestras son pasajeras. Está usando eso. Y como nosotros conocemos el dicho, lo repetimos. A veces cuando uno viaja al exterior, ¿no?, escucha cosas que no puede entender, ¿no? Dice, fulano de tal, hay que tener cuidado porque es como un chancho enjabonado. ¿Qué quiere decir? Que un chancho enjabonado usted no lo puede agarrar porque resbala, ¿no es cierto? Que es un tipo escurridizo. Y bueno, uno puede hacer una colección de dichos en América Latina sobre todo, y que son muy graciosos esos dichos, ¿no? Para entender un poco eso uno tiene que estar dentro del código. Y para entender un poco esta página uno tiene que estar dentro de ciertos códigos de la época. Entonces, el tema central es la necesidad de ser sabio y no ser necio. ¿Cuántos sabios conoce usted? Veo que algunos dicen, ¿no? Pero, ¿cuántos necios? Necios conocemos a montones, ¿no es cierto? La sabiduría no es algo que abunda, la insensatez sí, es algo que abunda permanentemente. La sabiduría no es el conocimiento, es la aptitud para valerse con éxito de las cosas. Nosotros tenemos conocimiento, tenemos inteligencia, pero lo tenemos que aplicar en la vida, y muchas veces eso no lo aplicamos en la vida. Y tenemos que usar no solamente la sabiduría nuestra, la inteligencia nuestra, sino la ajena. La experiencia del otro me puede servir a mí para no repetir lo mismo. Y justamente el sabio es el que hace todas estas cosas. Y el sabio es el que rectifica. Immanuel Kant, el filósofo, tiene una frase muy interesante. Dice, el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. El sabio cambia de opinión porque dice, no, esto está mal, entonces aprende y va aprendiendo durante toda la vida. El necio no, se mete allí y entonces se pone anteojeras y lo único que ve es eso y no cambia nunca. Entonces nos habla acerca de la necedad en la vida diaria. A cada paso tropezamos con la necedad. No hace falta buscar mucho para encontrar un necio. Hace falta a veces buscar mucho para encontrar un sabio, pero no hace falta buscar mucho para encontrar un necio. Y la necedad, dice, una pequeña necedad hace perder todas las cosas.
Fíjese el primer versículo: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hablamos, creo que el domingo pasado, acerca de la importancia que tenían los perfumes entre los orientales. Y los perfumes se preparaban en bateas. Esas bateas, mientras que trabajaba el perfumista, mantenía su pureza, pero de pronto caía una mosca muerta o entraban dos moscas y se echaba a perder todo. Y él dice, bueno, lo mismo pasa con la persona que es sabia. Una pequeña necedad echa a perder todo en la vida. Por lo tanto, hay que manejarse con mucho cuidado. Y dice, además, y no podrá el necio nunca ocultar su necedad. ¿Por qué? Porque aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Usted sabe que en aquel tiempo no se viajaba ni en automóvil ni en avión, la gente caminaba mucho, sobre todo en la zona esta, que es una zona montañosa. Entonces la gente iba caminando y ahí estaban los caminos trazados. Y la costumbre de la época, usted la encuentra aún en el Nuevo Testamento. Jesús va, y los del camino de Emaús van caminando y se le acerca otro que está caminando y se pone a conversar con ellos. Y esto era normal en la época, que uno fuera caminando y buscara otro que lo acompañara porque los caminos eran largos y para poder conversar. Ustedes se acuerdan que Jesús le dice a los discípulos, por ejemplo, cuando los manda a predicar, les dice, hagan todo con urgencia, no anden saludando a nadie en el camino, como diciendo, no se pongan a charlar en el camino, porque era común charlar. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando uno está callado, se hable lo que se hable, uno no habla, es sabio. Pero cuando abrió la boca, ahí denunció si es necio o no. Y dice, el necio, aun aquel que no lo conoce, aquel que lo encontró en el camino y se acercó para caminar, dice, aún así, cuando empieza a hablar, denuncia que es necio. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces todo lo que tiene de necedad se nota cuando comienza a hablar. Aunque esté en el camino, aunque esté de paso, aunque nadie conozca su vida, porque a lo mejor uno puede conocer la vida y saber que es un necio. Pero dice, aunque no lo conozca, cuando empieza a hablar, ya inmediatamente se denuncia en lo que dice que es un necio. Por eso las palabras, lo que nosotros decimos, va ilustrando lo que nosotros somos también. La necesidad se hace evidente cuando oramos. Acá dice, el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano izquierda. Ustedes saben que el corazón es el asiento de toda la personalidad. En la Biblia el corazón representa todo el mundo interior. Todo el mundo interior. Dice, el corazón del sabio está en su mano derecha. Es decir, todo lo que está en el interior se manifiesta en la mano derecha. Las manos son la forma de obrar. Y los que somos diestros, no estoy hablando para los zurdos, es decir, todo lo contrario, sabemos que tenemos una mano que es diestra y otra mano que es torpe. Para muchas cosas es torpe. Entonces usamos la mano derecha para escribir, pero si queremos escribir con la mano izquierda, nos damos cuenta de la torpeza que tiene, porque tenemos una mano adiestrada y otra no. Dice, bueno, el corazón del sabio está en su mano derecha, está en la mano diestra. Cuando él obra eso que tiene en el corazón y lo obra diestramente, hace las cosas bien, porque está pensando bien. La sabiduría se manifiesta en la forma en que uno obra. Y en el sabio, la sabiduría, el corazón, lo que está dentro, se manifiesta porque es diestro en lo que hace, porque hace las cosas bien. El necio tiene el corazón en la mano izquierda. ¿Por qué? Porque lo que hace, lo hace con torpeza. Está dando una definición del necio y una definición del sabio. Nos está diciendo un poco de necedad, no se necesita tener mucho, hace que se pudra todo.
El necio va publicando que es necio, el sabio no lo publica, el sabio se lo ve, el necio lo publica, es publicista de su propia necedad, porque no se puede quedar callado. Usted seguramente habrá encontrado gente que no se puede quedar callada y habla cualquier tontera y uno tiene que aguantarlo y callarse la boca y decir que sí, irse y después y dice, este hombre es un necio en todo lo que está diciendo. El necio cree que sabe todo y entonces por eso habla. El pastor Smith me contaba, él se fue a vivir a Quito, Ecuador, en una época, y me contaba que volvió a Buenos Aires y se encontró con un pariente que nunca había salido acá de la Argentina. Dice, pero a los 10 minutos de hablar con él ya me estaba explicando cómo era Quito, cómo tenía que manejarme, cómo... Y yo, dice, me quedé helado, nunca salió del país, pero él sabía todo, ¿no? Y bueno, se reía mucho él porque todo lo que dijo eran todas necedades. El necio abre la boca y ya uno se da cuenta que es necio. Pero obra, y cuando obra no obra con destreza, obra con torpeza, porque la obra, lo que se ve, es lo que sale de dentro de su corazón. Y por supuesto, uno dice, bueno, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde están los sabios? En general, ustedes fíjense que la persona que no tiene instrucción cree que la persona instruida es sabia. El que pertenece a una clase más baja cree que el que está más arriba es porque es sabio. Aquí él desmiente todo eso. Él dice, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error, emanado del príncipe. La necedad está colocada también en las grandes alturas. La necedad está también arriba. La necedad no es solamente de abajo ni del que no fue a la universidad o no fue al colegio. La necedad está también en el que sabe, en el que se ha preparado y todo, porque no tiene nada que ver con el conocimiento. Hay gente que tiene su lugar de trabajo colmado de títulos y usted habla con él y se da cuenta que es un necio. Y usted dice, esos títulos sí, los aprobó en la universidad todo. Le han dado el título, pero el título no significa que sea sabio, no tiene sabiduría. Y ese es el problema que tiene. Entonces, la sabiduría no es simplemente porque tenga conocimiento, ni porque haya llegado a una clase social más alta. Muchas veces los que están en una clase social más alta llegaron no porque fueron sabios, sino porque fueron pícaros. Acá él está diciendo, miren, la va a encontrar en todo lugar la necedad. No crea usted que puede clasificar a los hombres y decir, bueno, en este estrato no hay necios. En todo. Los necios están abajo y están también arriba y están también en el poder. Dice, yo vi al siervo a caballo y al príncipe que estaba como un siervo caminando sobre la tierra. Esto es interesante. Si se escribiera hoy este pasaje, diría que encontró a alguien principal en la sociedad que está viajando en un auto de alta gama, digamos, ¿no? Y por el otro lado encontró al sabio que está caminando de a pie y tomando el colectivo. Está diciendo eso. Está diciendo eso. Es decir, no significa el hecho de que esté rodeado de todas esas cosas. Yo me acuerdo que en tiempo que el doctor Favaloro estaba en el Sanatorio Güemes, cuando comenzó, nosotros teníamos una relación con gente del Sanatorio Güemes y de amistad, y comentábamos algunas cosas. Y uno de ellos me comentaba que muchos lo criticaban al doctor René Favaloro. Y lo criticaban, ¿por qué? Porque andaba en un Renault 12. Y decían, este hombre que se puede comprar un buen coche y resulta que anda en un Renault 12. Y un día se lo preguntaron a él. Dijo, mire, yo compro un auto no para impresionar al vecino de enfrente, lo compro para que me lleve de un lado a otro. Y como me sirve este auto, entonces sigo en este auto. Es decir, la sabiduría es eso. El necio a lo mejor lo tiene para mostrarlo. Y el sabio está en otra cosa, Su pensamiento no está en eso. Su pensamiento está puesto en otra cosa. Y por supuesto que hay que manejar seriamente los problemas. Aparecen desde el versículo 8 en adelante una serie de refranes de la época
que si ustedes leen, por ejemplo, alguno de estos aparece también en el libro de los Salmos y aparece otro, aparece en el libro de Amós. Es decir, se repetían estas cosas. Por ejemplo, el que hiciere un hoyo caerá en él. Los hoyos se hacían en la tierra para cazar. Es decir, se hacía un pozo y se lo cubría con ramas para que allí cayera la presa. El que aportillare vallado le morderá una serpiente. Las casas eran de piedra, había que ponerle puerta y las serpientes se metían en el intersticio de las piedras. Cuando empezaban a aportillar salía y picaba. Todos estos refranes y los que siguen están indicando que uno tiene que tener cuidado en todas las cosas que hace, en todas las cosas. Porque en todas las cosas tienen su talón de Aquiles, todas las cosas. Entonces dice, hay que manejarse con cuidado. Usted va a colocar una puerta en una casa de piedra, tenga cuidado porque tiene que haber una víbora. Si la va y la coloca como necio, lo va a picar la víbora. Usted va a hacer un hoyo para que caiga una fiera, pues, y lo va a cubrir, tenga cuidado y hágalo con sabiduría, porque se puede caer usted dentro del pozo. Hay casos, yo hoy estaba mirando justamente una foto de esas, donde el que hizo el pozo se le cayó el burro adentro. Y bueno, alguien fue y le sacó la foto al burro allí bajo el pozo. Pero él no había hecho el pozo para el burro, pero después no cuidó el burro, no tuvo cuidado de cuidar el burro, y el burro se le cayó dentro del pozo. Entonces, lo que está diciendo es en todas las cosas hay que tener cuidado. Una vez conversaba con un papá que estaba muy preocupado porque su hijo iba a estudiar abogacía. Y me decía, abogacía, dice, ¿qué hay tantos estafadores? Dice, son todos estafadores los abogados. Dice, usted ve que los abogados siempre se llenan de plata, pero si fuera médico es otra cosa. Y yo le digo, mire, hay médicos sinvergüenzas y hay abogados sinvergüenzas. Y hay médicos que son buenos y abogados que son buenos. Entonces no es una cuestión de profesiones. Uno puede tener una profesión y usarla correctamente y lo utiliza con sabiduría y con honestidad. Y hay otro que en la misma profesión es deshonesto. Entonces no se puede decir, mire, todos los abogados son así y todos los médicos son asados. No, señores, hay grandes abogados, buenos abogados, abogados honrados. Por supuesto que no brillan en los medios, porque justamente lo que se busca es el escándalo. Y aparecen siempre los sinvergüenzas. Pero hay gente honesta que está trabajando en eso. Y hay médicos que son honestos. Y hay médicos que son deshonestos también. Hay de todo. Como dice el refrán nuestro, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Entonces, el que hace un hoyo tiene que cuidarse de no caer. El que corta piedra tiene que tener cuidado de no herirse con la piedra. El que parte leña tiene que saber que es peligroso. Es decir, en toda tarea que hagas, tienes que saber que siempre hay algo de peligro. Que todas las cosas tienen una zona de peligro. Y el sabio es el que actúa con sabiduría en todas las cosas. El que corta leña y piensa también me puedo cortar un dedo. Puede saltar un tronco y me puede pegar en la cabeza. El sabio es el que cuando hace un hoyo pone bien la marca de donde lo hizo, porque no tiene que caer en él. Y hay que usar entonces la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría, dice, es como un hacha. Si la sabiduría se embota, es como el hacha que pierde filo. Hay que hacer una fuerza tremenda para seguir cortando el tronco. Pero si la afilamos bien, y esta es la sabiduría, cuando tiene filo, el esfuerzo es menor y el peligro también es menor. Si pongo cuidado y tengo el hacha bien afilada, entonces el peligro es mucho menor. Hay que ser precavido, hay que ser precavido. ¿Por qué? Y acá viene otro de los refranes de la época. Si muerde las serpientes antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Porque después que te vino el mal, de nada sirve que digas, esto se podía haber solucionado así. En aquel tiempo todavía creían justamente que los encantadores de serpiente, ¿no?, llegaban a fascinarlas. Y bueno, había algo de fascinación en eso que hacían, ¿no?
Decía, bueno, entonces la serpiente no pica porque con la música, con el movimiento de las manos, porque dicen que las serpientes son sordas, no sé, le voy a preguntar a Ariel eso, con el movimiento de las manos, parece que las fascinaban. Pero en alguna forma dice, mira, cuando te picó, no vale de nada el fascinador, no vale de nada, no vale de nada. Está haciendo un elogio de lo que debe ser la sabiduría en la vida. Y por supuesto que todo esto se manifiesta también en la forma en que hablamos, se manifiesta en las palabras. ¿Se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo dice a los colosenses, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, como diciendo que no pudran, porque la sal es un preservador, que no pudran, sino por el contrario, que bendigan. El necio habla por demás y muestra su necedad, y el desvarío del necio termina diciendo es nocivo, intoxica al necio. No es tan superficial la necedad, el necio empieza a hablar y llega a envenenar el alma de los que están alrededor. No es solamente un tonto, es un corruptor el necio, es un corruptor. Y entonces hablando, llega a intoxicar a los que tiene alrededor. Acá ya se pone serio el asunto, ¿no es cierto? Porque me está diciendo que uno tiene que cuidarse con lo que habla, porque puede intoxicar a lo que tengo al lado. Hay gente que larga la lengua así, sin medida, y habla lo que sabe y lo que no sabe, se mete en la vida de los demás y está intoxicando. Bueno, es un necio. Hay que tener cuidado, porque hay necios por todos lados, por todos lados, también en la iglesia, también. Entonces tenemos que tener cuidado con la necedad. No creamos que estamos hablando de todo lo que viene afuera, de todo lo que viene de afuera. La necedad está siempre presente, siempre presente. Vivimos nosotros el tiempo del conocimiento, El conocimiento se duplica en el mundo moderno cada 2 años. Se duplica. Quiere decir que lo que sabemos hoy, dentro de 2 años, la humanidad va a saber el doble. El doble. Se duplica cada 2 años. Un chico que termina la escuela primaria, cuando termina, el saber ya se multiplicó 64 veces. Y ustedes ven que en todas las profesiones ya están llenos de especialistas. ¿Por qué hay tantos especialistas? Porque justamente se va multiplicando el saber. Antes el médico era un médico general, un solo médico. Desde la antigüedad el médico era médico y atendía todo. Ahora no, ahora tenemos, si son los ojos hay que ir al oculista, al gastroenterólogo, al endocrinólogo. Cada uno tiene especialidad. Con mucho humor, decía un pensador argentino, va a llegar el momento en que uno va a ir a un oculista y va a decir, mire doctor, tengo un problema en este ojo. Y le va a decir, no, mire, ese es el ojo derecho, yo soy especialista de ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque hay una especialización tremenda en este momento, tremenda. ¿Por qué? Porque no es mala la especialización, de ninguna manera, es buena, porque eso significa que el conocimiento va creciendo y una profesión no puede abarcar todo el conocimiento. Entonces, un médico, por ejemplo, toma un sector del conocimiento y profundiza por allí, y otro por el otro lado, porque hay un montón de conocimiento. Quiere decir que estamos en un mundo con mucho conocimiento, pero cuando uno sale a la calle se da cuenta que así como aumentó el conocimiento, aumentó también la necedad. No aumentó la sabiduría en la misma forma. El hombre es más necio. Y yo quiero llamar la atención a los que tienen ya años. Cuando ustedes hablaban con su abuelo, que a lo mejor era analfabeto, era más sabio que muchos de los entendidos de hoy. Porque él no necesitaba de escuela para vivir, sabía vivir. Y nos daba lecciones de vida. Hoy tenemos un montón de conocimiento, pero resulta que no tenemos sabiduría. No se sabe
vivir en lo diario, en lo cotidiano. Entonces hay vidas enredadas que no encuentran el rumbo, que van y vienen, que suman problemas diariamente. Tenemos matrimonios confundidos, que no saben qué rumbo tomar, qué soluciones tomar en su matrimonio, cómo criar a sus hijos, cómo mantener la armonía familiar. Y entonces dice, hay un matrimonio en crisis. No, no hay matrimonios en crisis, hay personas en crisis. Hay personas en crisis, no matrimonios, hay personas. Matrimonios son personas las que están en crisis. Es decir, han puesto su grado de necedad y la necedad los llevó al fracaso. Entonces, este es el problema, que estamos conociendo mucho y entonces creemos que somos sabios, pero somos cada vez más necios, cada vez más necios. Nuestra sociedad es una sociedad cada vez más necia y eso nos pasa al que no es cristiano y le pasa también al cristiano. Dios es la suma de la sabiduría. En el libro de los Salmos dice, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios está allí y es la suma de toda la sabiduría y de todo el conocimiento. Y Dios tiene pautas eternas para la vida. Dios tiene pautas eternas. Y muchas veces nosotros, llevados por las corrientes de lo que se llama conocimiento, que muchas veces no es más que teoría, muchas veces no pasa de la teoría, empezamos a tomar rumbos que son rumbos negativos en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en la relación con nuestros hijos y la educación de nuestros hijos, y después llega un momento que cuando apareció el desastre nos agarramos la cabeza porque decimos, ¿qué pasó? Es que no seguimos los caminos trazados desde la eternidad por Dios. Cuando en el libro de los Proverbios habla de la sabiduría, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecian eso. Y al despreciar eso, van al fracaso. El camino para el conocimiento de lo que es la vida y lo que deben ser las relaciones humanas no es la especulación de los filósofos. Eso está establecido como ley. La pedagogía no es lo que discuten los filósofos. Es lo que está establecido como principio en la palabra de Dios. Quiere decir que yo tuve que hablar justamente de estos temas en estos 4 días. Hablé de cosmovisión cristiana. El cristianismo y la fe cristiana y el cristiano tiene una respuesta ecológica, tiene una respuesta psicológica, tiene una respuesta filosófica de la historia, tiene todo eso. Y entonces tiene para moverse el amplio espectro de una fe. El asunto es que hay que conocerlo. Y muchas veces somos ignorantes de eso y nos dejamos llevar por la corriente que se predican por la televisión, por lo que dice el último famoso de turno, por lo que me dijeron en la escuela, por lo que se discutió en tal lugar, y nos olvidamos que si somos cristianos tenemos que vivir y tenemos que manejarnos como cristianos y tenemos que priorizar la voluntad de Dios. Luego podemos explorar todos los caminos, pero por encima de todo está aquello que Dios ha establecido. Cuando subimos al avión, ayer por ejemplo, y eso sucede siempre, ayer cuando subí al avión, el capitán siempre habla con los pasajeros a través del micrófono. Dice, mira, vamos a tener un vuelo así, vamos a andar bien, y vamos a tener una zona de turbulencia cuando pasemos por la cordillera. Siempre que se cruza la cordillera el avión se mueve, eso es axiomático. Entonces él dice, mire, en el despegue y el aterrizaje, que son los momentos críticos, usted tiene que tener ajustado el cinturón. Y cuando se encienda la señal, porque entramos en la turbulencia, usted tiene que tener ajustado el cinturón. Pero yo le recomiendo que tenga el cinturón colocado durante todo el viaje, por cualquier emergencia, durante todo el viaje. Y esto, hace 20 años no se decía esto, se decía solamente en la primera parte. Ahora todos aconsejan, durante todo el viaje, póngase el cinturón, porque en cualquier momento hay un sacudón.
Y fue interesante, porque llegamos a Buenos Aires. Y dice, mientras que el avión esté en movimiento, aún sobre tierra, usted tiene que mantener el cinturón abrochado. El avión va buscando la manga para parar, y de pronto se para porque se cruza otro avión, y desde la torre de control le dicen pare. Se paró, y apareció uno que se sacó el cinturón, levantó, abrió, y se escucha el grito por el micrófono, ¡siéntese! Y yo dije, acá tenemos un necio. Se hizo bien evidente, este es un necio. Porque cuando el avión arranca se puede caer todo lo que está arriba sobre la gente. Entonces pega el grito, ¡siéntese! Y yo dije, este es el sermón de mañana. ¿No es cierto? Esta es la mejor ilustración. Acá tenemos un necio. Parecía que no podía aguantar ese minuto allí y que podía ser un desastre. Y la palabra surgió tan enérgica, tan fuerte, que se sentó y se ató y no se movió más. Porque el necio es así, cuando se lo reprende se ata y no se mueve más, ¿no? No se movió más. Pero necesitaba esa palabra. Y yo creo que esto fue un gran ejemplo para la vida. Hay momentos en que uno tiene que tener el cinturón bien apretado, y todos sabemos, pero el cinturón lo tiene que tener puesto siempre. Es decir, es el cuidado, porque en cualquier momento viene el cimbronazo. En cualquier momento, y uno tiene que saber ponerse allí y estar sujeto a aquello que está seguro para poder tener una vida en paz. Porque lo que logra la sabiduría es que podamos vivir en paz dependiendo siempre del Señor. Por lo tanto, ajustémonos el cinturón espiritual y salgamos a la calle seguros. Señor, te damos gracias porque nos hemos podido encontrar aquí en tu casa y te damos gracias por las bendiciones que tú nos das todos los días. Te damos gracias porque tú nos das cosas para que las disfrutemos. Y te rogamos, Señor, que nos des la capacidad de entender que tenemos que ser agradecidos a ti por todo lo que tenemos y por todo lo que somos. Y, Señor, esta semana que comenzamos, ayúdanos también a vivir sujetos a los principios tuyos, para que no sea que una pequeña necedad enturbie para siempre nuestra vida. Señor, que podamos actuar con sabiduría, sujetos a los mandamientos tuyos, para que nos vaya bien. Y Señor, terminamos agradeciéndote porque estamos vivos, porque estamos de pie, porque todavía podemos movernos y porque podemos comprender lo que tú nos das. Y te rogamos, Señor, que la bendición tuya siga reposando sobre nuestra vida y que lo que tú nos das sepamos agradecerlo como conviene. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.